Joaquín Antonio Balaguer Ricardo nace en Villavisono, Santiago, el 1 de septiembre de 1906. Más conocido como Joaquín Balaguer, fue un ensayista, escritor, estadista, poeta y político dominicano. Fue presidente de la República Dominicana en los periodos 1960-1962, 1966-1978 y 1986-1996. De 1960 a 1996 ocupó la presidencia 7 veces, 6 veces como presidente constitucional y una vez como presidente provisional, lo que lo convierte en el político que más veces ocupó el cargo de la República Dominicana. Su personalidad fue pacífica y un tanto enigmática, apelando frecuentemente a un secretismo heredado de la era de Trujillo. Su afán de perpetuarse en el poder por medio de elecciones cuestionadas y mediante el empleo de persecución política le ganaron el mote de caudillo. Fomentó el desarrollo de la infraestructura urbana del país mediante la construcción de avenidas y edificaciones, las presas, represas y contraembalses más importantes, el Faro a Colón, autopistas y carreteras modernas, caminos vecinales, hospitales, son obras más relevantes construidas en su gobierno. Balaguer compartió el Premio Nacional de la Literatura de 1990 con su rival político y también escritor Juan Bosch. Relación con Rafael Leónidas Trujillo Molina. Ha habido mucha discusión sobre el papel de Balaguer durante la era de Trujillo. A lo largo de las 3 décadas de trabajo como político trujillista, Balaguer fue visto alternativamente tanto como empleado del régimen y como un distinguido colaborador cercano a Trujillo. A pesar de que Trujillo disfrutaba humillando e insultando a sus sirvientes en público, el dictador jamás trató de degradar a Balaguer. Balaguer, recíproco a ese respeto hacia Trujillo durante los 30 años de dictadura como uno de los colaboradores más eficientes del régimen, igual que otros múltiples destacados profesionales, sin parecer perturbado ni mostrar el menor gesto de disgusto por los excesos y aberraciones que eran comunes en aquella época. Balaguer fue, sin duda, un ministro útil de Trujillo, sabiendo cualquier negativa al tirano le podía costar la vida. Silvestre Antonio Guzmán Fernández nació un 12 de febrero de 1911 y fue un político dominicano que fue presidente de la República Dominicana entre los periodos de 1978 a 1982, un terrateniente y líder del Partido Revolucionario Dominicano, de tendencia izquierdista moderada. Desempeñó el cargo de ministro de Agricultura bajo la presidencia de Juan Bosch en el año 1963, una vez que el régimen democrático volvió a ser instaurado en la República. En los años de 1966 y 1974 fue aspirante a la vicepresidencia del país, sin llegar a ocupar dicho puesto nunca, ya que en ambas convocatorias optó por retirar su candidatura en el último momento. No obstante, en las elecciones a presidente del año de 1978 concurrió y ganó con un amplio margen de votos frente a su contrincante, el presidente Joaquín Balaguer, que llevaba en el poder desde el año 1966. La deteriorada economía del país sufrió un duro revés a consecuencia de las pérdidas de la producción de azúcar por el temporal de lluvia que sufrió el país, a lo que se sumó el azote de los huracanes David y Frederick en agosto y septiembre de 1979, que ocasionaron un verdadero desastre nacional. Las pérdidas se elevaron a más de $1.000.000, por lo que Antonio Guzmán tuvo que apelar a la ayuda internacional para poder paliar los terribles efectos de los temporales. El gobierno de Silvestre Antonio Guzmán puso en práctica una atrevida política de nacionalizaciones, iniciada en agosto de 1979, que afectó a los medios de transporte y a la extracción minera de oro, recursos importantes para la economía del país, minas de oro de la compañía Rosario Dominicana. El notable incremento del coste de la vida ocasionó gran malestar en la población, que mostró su descontento con varias huelgas acompañadas de violencia y desorden que sumieron al país en un verdadero caos. En la noche del 3 al 4 de julio, Antonio Guzmán se suicidó en el despacho presidencial, circunstancia que obligó al vicepresidente Jacobo Macluta a desempeñar interinamente el cargo hasta la toma de posesión del nuevo presidente el 16 de agosto. José Salvador Omar Jorge Blanco fue político, abogado y escritor dominicano, presidente de la República Dominicana en el periodo 1982-1986,
considerado por muchos como uno de los líderes políticos más prometedores de la República Dominicana. Sin embargo, tras una sesión de largos interrogatorios y una orden de arresto por cargos de corrupción, Jorge Blanco huyó a la Embajada de Venezuela el 30 de abril de 1987, procurando asilo político. A pesar de su afinidad política con Jorge Blanco, el mandato de Antonio Guzmán ante la Macluta se caracterizó por tener una amarga disputa con Blanco, quien desde el Senado llevó al partido de ambos al poder. En su gobierno ocurrió el secuestro y posterior asesinato del banquero Héctor Méndez y su chofer, así como de los hermanos Patricio. Jorge Blanco gobernó la República Dominicana de dramáticas dificultades y económicas, impuestas en gran parte por el sistema internacional. Tercer periodo del Dr. Joaquín Balaguer. Balaguer se volvió a presentar como candidato en 1986, aprovechándose de una división en el Partido Revolucionario Dominicano para así ganar la presidencia de nuevo después de una ausencia de 8 años, donde derrotó por escaso margen al candidato por el PRD, Jacobo Magluta. Para entonces tenía 80 años y casi ciego por completo. Este había sufrido de glaucoma durante muchos años. El tercer gobierno de Balaguer fue mucho más liberal que el anterior. En este periodo, Balaguer era mucho más tolerante a los partidos de oposición y a sus derechos humanos. Siguió con sus grandes proyectos de infraestructura, tales como la construcción de carreteras, puentes, escuelas, proyectos de viviendas y hospitales. Siguiendo el estilo de Trujillo, estos proyectos de gran visibilidad eran muy publicitados en los medios de comunicación controlados por el gobierno y a través de las grandiosas ceremonias públicas destinadas a mejorar la popularidad de Balaguer. La economía también mejoró considerablemente. En este periodo, Joaquín Balaguer mantuvo una ligera política de populismo en lo que se refiere a la entrega de canastas, dinero y otras dádivas al pueblo dominicano con el propósito de gobernar con el apoyo del campesinado y la masa pobre, que es la mayoría, cabe destacar. El clientelismo también se manifestó en gran medida. En 1992, para el 500 aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América y la visita del Papa Juan Pablo II, Balaguer gastó millones en la restauración de la histórica ciudad colonial de Santo Domingo y readecuándola para la visita del Papa, quien junto a Balaguer inauguró el Faro a Colón. Este mismo año, gastó más de $200 millones en la construcción del controvertido Faro a Colón, un faro de 10 pisos en honor a Colón. Terminado en 1992, el faro fue diseñado para transmitir la imagen de una cruz cristiana en el cielo nocturno y para que sea visible a decenas de kilómetros. Desde que se terminó, el faro, que supuestamente alberga los restos de Colón, ha sido una atracción turística de menor importancia. Leonel Fernández Reina fue juramentado presidente el 16 de agosto de 1996, sucediendo a Joaquín Balaguer, para convertirse en el primer jefe de Estado surgido del Partido de la Liberación Dominicana y uno de los más jóvenes estadistas de Latinoamérica en ese entonces. Fernández emprendió una dinámica y agresiva política exterior que rescató a la República Dominicana de su aislamiento tradicional y la colocó en el mismo centro de los procesos de integración regional, apertura de los mercados y globalización. Fernández se centró en mantener la estabilidad de la macroeconomía, manteniendo un crecimiento promedio de un 7%, el más alto de América Latina en ese periodo, similar a países como Corea del Sur. Convencido de la importancia del desarrollo de la tecnología, de la información y comunicaciones, dedicó esfuerzos especiales a equipar todas las escuelas públicas secundarias del país de laboratorio de informática. Instauró el premio a los estudiantes meritorios, otorgado mensualmente a nivel nacional. Promovió la cultura de lectura a través de las competencias denominadas Olimpiadas de Lectura y dejó establecida la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo. También estableció el desayuno escolar, favorecido así a una gran población estudiantil de escasos recursos. Rafael Hipólito Mejía Domínguez fue elegido presidente de la República Dominicana en las elecciones presidenciales del 2000, asumiendo su mandato de 16 de agosto para un cuatrenio hasta 2004. Durante su gobierno, el país fue afectado por una crisis financiera que generó muchas fugas de capitales. Eso trajo al país altas inflaciones y devaluación de la moneda, la cual fue un aumento
de pobreza local. Habilitó una reforma constitucional en el 2009, pero fue derrotado por el expresidente Leonel Fernández. En las elecciones del 2012 quiso volver y enfrentó a su rival Danilo Medina, quienes se habían enfrentado anteriormente en el 2000. Danilo Medina fue electo en esta ocasión. Leonel Fernández, su segundo mandato. Con el desafío de resolver la crisis económica más aguda que haya experimentado la nación dominicana, Fernández fue elegido por un segundo mandato, con la elección presidencial celebrada el 16 de mayo del 2004, con una mayoría absoluta y el segundo porcentaje más alto en la historia dominicana, 57%, representando al PLD. La situación del país estaba dominada por los altos precios del petróleo y una economía en la crisis internacional que había dejado el gobierno pasado. Para combatir la crisis económica heredada del gobierno anterior, fue necesario tomar medidas drásticas tendencias a reducir la tasa del dólar, la tasa de interés y la tasa de inflación. Se firmó el acuerdo Stanbic con el Fondo Monetario Internacional FMI, que consistió en aplicar políticas destinadas a afianzar la estabilidad de precios y asegurar la reanudación de un crecimiento sostenido. En obras públicas se construyeron y repararon numerosas carreteras, badenes y puentes en diversas provincias del país. En educación se iniciaron proyectos innovadores destinados a mejorar la calidad de la enseñanza y aprendizaje. Se crearon espacios tecnológicos en las aulas y niveles inicial y básico.